nos metemos a fondo con una pregunta que siempre vuelve sobre Argentina. ¿Cuándo se torció realmente el rumbo económico? ¿Viste que siempre se dice, bueno, ¿fueron los 70? Sí, es la idea más instalada, ¿no? Exacto. Pero tenemos acá un análisis bastante reciente que le da una vuelta de tuerca a eso. Nos basamos en un estudio de Katz y Levillati, de 2024, When Did Argentina Lose Its Mojo? Y bueno, la idea es usarlo para entender cuándo empezó realmente esa divergencia con los países más desarrollados. ¿Y qué causas de fondo identifican ellos? Dale, empecemos a desgranar eso. Perfecto. Mira, lo primero, y creo que lo más llamativo del estudio, es justamente eso. Desafía la noción de los años 70. Lo que hacen es comparar el PBI per cápita argentino con el de países como, bueno, Canadá, Australia, desde 1900. Y ahí salta que Argentina empezó a perder terreno bastante antes. Ah, sí. ¿Desde cuándo, más o menos? Bueno, detectan un declive inicial, más bien suave, pero constante, digamos, entre 1900 y 1950. O sea, ya desde principios de siglo. Exacto. Pero después, a partir de mediados de siglo, más o menos, la caída se hace mucho más pronunciada. Más abrupta. Qué notable. Y esa situación recién tiende a estabilizarse, pero ojo, en un nivel ya mucho más bajo. Por allá por los años 90. Entiendo. O sea que no es una caída repentina desde un pico reciente, sino algo más, gradual y que viene de lejos. Hablan de la trampa del ingreso medio. ¿Puede ser? Justamente. Pero le dan una vuelta interesante. Dicen que Argentina cayó en esa trampa. ¿Qué es esa donde un país crece hasta un punto y después se estanca, no? Eso mismo. No logra dar el salto al desarrollo pleno. Pero la particularidad argentina, según ellos, es que cayó en esa trampa viniendo desde arriba. ¿Cómo desde arriba? Usas de fondo, ¿no? ¿Qué identifica como los motores de esa divergencia? Sí, claro. Identifican dos factores estructurales que consideran clave. Por un lado, el famoso modelo de sustitución de importaciones. Ah, sí. Producir acá lo que antes se compraba afuera, cerrando la economía. Exacto. Que bueno, reconocen que pudo tener algún impulso inicial, pero argumentan que a la larga se volvió insostenible. ¿Por qué? Porque aisló al país de la competencia, de la innovación que venía de afuera. Entiendo. Y el segundo factor, mencionaste dos. El segundo tiene que ver con los recursos naturales, la fuerte dependencia de la producción agropecuaria, del campo. Claro, pero eso no debería ser una ventaja. Podría serlo, pero acá viene la paradoja que señalan. La alta productividad del campo, en lugar de ser una palanca para diversificar la economía, para un desarrollo más amplio, terminó muchas veces financiando ya sea vía impuestos, retenciones, controles de precios, subsidios y políticas que distorsionaban otros sectores. Y que generaban desequilibrios fiscales, me imagino. Exactamente, ese es el punto. Claro. Clarísimo. Y esas causas estructurales, entonces, el encierro económico y esa dependencia un poco particular de los recursos, no se quedaron en el papel. Tuvieron efectos muy reales, ¿no? Que vemos todavía. Absolutamente. Esas raíces, según Katz y Levy-Yeyati, explican en gran medida los famosos ciclos de stop and go argentinos. Esas aceleradas y frenazos bruscos. Esos mismos, que hacen imposible cualquier plan a largo plazo, cualquier crecimiento sostenido. También están ligados a los desequilibrios fiscales que se volvieron crónicos, ¿no? Y a una cultura política muy enfocada en el parche, en el corto plazo. Sí, sobrevivir la coyuntura. Tal cual. Y los datos que muestran son duros. En el 40% de los años desde 1900, Argentina tuvo caídas del PBI per cápita. El 40%. Es muchísimo. Es muchísimo más alto que el promedio de la región o que los países desarrollados. Y la volatilidad, esa inestabilidad del crecimiento, dicen que se duplicó desde los años 90. O sea, más inestabilidad todavía. Y estos ciclos, esta falta de visión del largo plazo, no es algo nuevo, ¿verdad? El análisis histórico que hacen ellos muestra como un patrón que se repite, ¿no? Más allá de los gobiernos. Correcto. El recorrido histórico que hacen es clave porque subraya justamente eso, que fue un proceso acumulativo. No es que buscan un culpable único o un periodo específico. No es la culpa la tuvo tal gobierno. Para nada. Muestran cómo distintas etapas fueron sumando. La oportunidad perdida a principios del siglo XX, cuando Argentina estaba entre los países más ricos. El proteccionismo de los años 30, el modelo de posguerra, los intentos de desarrollo de los 50 a los 70, el endeudamiento que vino después, la hiperinflación. La convertibilidad y su crisis. Los ciclos más recientes. Exacto. Todo fue, digamos, agregando capas al problema. Y lo que parece ser una constante, lo que atraviesa todo, es esa falta de consensos básicos, de una estrategia de desarrollo que se mantenga en el tiempo más allá de quien gobierne. Entonces, si miramos el cuadro completo, la idea fuerte es que no hubo un momento único donde todo se rompió, sino un deterioro progresivo estructural, alimentado por decisiones y también por falta de acuerdos, a lo largo de más de un siglo. Esa es la idea central, sí. La decadencia fue un proceso largo, con raíces profundas. Y justamente por eso, la salida no parece estar en soluciones mágicas o parches de corto plazo. Claro, si el problema es estructural. La solución también tiene que serlo. El estudio sugiere, lo esperable, la necesidad de reformas estructurales profundas y sobre todo sostenidas en el tiempo. Hablan de fortalecer instituciones, de disciplina fiscal y monetaria, algo que parece obvio, pero que costó tanto, una apertura comercial inteligente, no ingenua, y diversificar la producción. Dan ejemplos de países que quizás lograron salir de encrucijadas parecidas. Sí, señalan casos interesantes como Nueva Zelanda o Australia, países que también dependían mucho de recursos naturales. Como Argentina en su momento. Exacto, y que lograron transformarse, pero lo hicieron a través de consensos políticos amplios y políticas de Estado, de largo plazo. Y esto, inevitablemente, te lleva a la pregunta.
si Argentina puede construir un camino similar, ¿no? Esa es la gran pregunta. Si se pueden lograr esos consensos básicos para sostener un rumbo. Y para cerrar, hay una imagen muy potente que usa Katz en el estudio, ¿verdad? Citando a Sísifo. Sí, es una imagen fuerte. Se pregunta si un país como Sísifo, con su piedra, puede volver a levantarla después de haberla visto caer, bueno, tantas veces. Uf, una pregunta que queda resonando. La respuesta, claro, sigue abierta. Pero por lo menos, análisis como este ayudan a entender un poco mejor la pendiente de la montaña, ¿no? Sin duda. Entender el diagnóstico es el primer paso.